Bueno, seguimos con la presentación de los trabajos libres. Ahora vamos a presentar el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, en las hospitalizaciones por empiemas pleural en un centro de referencia pediátrico. Presenta la doctora Ana Paula Méndez y los autores son además María Mercedes Coates, Federica Badía, Elizabeth Asandri, Karina Machado, Mónica Pujadas, María Inés Mota, Claudia Gutiérrez, Adriana Varela, Juan Kenny, Gabriel Giannini, Gabriela Algorta, Carlos Juanbels y Catalina Pires. Buen día, mi nombre es Ana Paula Méndez, soy asistente de la clínica pediátrica y represento al equipo multidisciplinario que forma parte de este trabajo. Hoy voy a presentar, como dijeron, el impacto de la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19 en las hospitalizaciones por empiemas pleurales en un centro de referencia pediátrico. A modo de introducción, el empiema pleural es una de las complicaciones en niños hospitalizados por neumonía aguda comunitaria. Las hospitalizaciones por esta causa disminuyeron debido a la vacunación universal con vacunas conjugadas de Haemophilus influenza y Strepto del grupo neumonía. Durante la pandemia COVID-19 se observó una menor circulación de virus respiratorios y este fenómeno en parte es atribuible a las medidas destinadas a mitigar la propagación de este virus y que se mantuvieron los programas de vacunación regulares y las campañas de influenza. Los objetivos del trabajo fueron analizar las características epidemiológicas y clínicas en niños y adolescentes hospitalizados por empiema pleural en la unidad médico-quirúrgica de un hospital pediátrico de referencia y comparar las hospitalizaciones antes y durante la pandemia de COVID-19. Se trata de un estudio descriptivo, prospectivo, cuya población fueron todos los menores de 15 años hospitalizados por empiema pleural. Se definió empiema como la presencia de pus y o bacterias en el líquido pleural y o dos criterios menores citoquímicos ya conocidos. Se consideró para el análisis de frecuencias y tasas el periodo prepandémico de 2011 a 2017, año previo a la pandemia, 2019, el inicio de la pandemia en 2020 y también se incluyeron los egresos entre el 1 de enero de este año y el 15 de julio. Se describen los aislamientos en sangre y el líquido pleural y otras técnicas de diagnóstico microbiológicos. Se describe el tratamiento médico quirúrgico realizado y las autoridades institucionales avalaron el estudio. Con respecto a los resultados, en la tabla 1 describe el número de egresos por empiema pleural con sus tasas cada 10.000 egresos y con su intervalo de confianza del 95%. En el periodo 2011 a 2017 egresaron 211 niños y adolescentes con diagnóstico de empiema, con una tasa promedio anual cada 10.000 egresos de 29. En el 2019 egresaron 21 niños con empiema, con una tasa de 23,7 y con un intervalo de confianza del 13 a 33. En el 2020, únicamente 5 empiemas pleurales, con una tasa de 6,5. En el periodo estudiado del 2021, hubieron 5 empiemas pleurales. Esto demuestra que existe una diferencia estadísticamente significativa entre el periodo previo, prepandemia, y el año 2020. En la figura de la derecha, la figura 1, describe en barras azules la distribución mensual de hospitalizaciones por empiemas pleurales en nuestro hospital. El naranja describe la distribución de casos nuevos de COVID-19, con la flecha roja marca el inicio de la pandemia de COVID-19 en Uruguay. Lo que se objetiva es una franca disminución de las hospitalizaciones por empiema pleural luego del inicio de la pandemia. En la tabla 2 describe las características epidemiológicas que presentaban estos niños con empiema. Presentaban una mediana de edad de 41,7, es decir, 3 años y medio aproximadamente, con un rango de 7 meses a 14 años. Predominó el sexo masculino en un 67,8%. Y con respecto al periodo del año en el cual egresaron estos pacientes, hubo un predominio con un 38,7% en el último cuatrimestre del año, seguido con un 35,4% en el periodo de mayo a agosto. Esto queda representado en la figura de la derecha. Con respecto al esquema de vacunación, el 67,7% presentaba un carnet de esquema de vacunación vigente.
El 58% no presentaba patologías previas. De los 31 egresos por empiemas pleurales, se realizó identificación microbiológica en 27 de ellos. Uno correspondió a un Haemophilus influenza tipo B y otro un estreptococo de grupo Acinus. Estos dos fueron en el 2020. El restante 25 fueron empiemas neumocóxicos. Con respecto a las técnicas que permitieron la identificación de estos gérmenes fueron, en 6 casos, antígenos por aglutinación en partículas de látex, 10 mediante PCR, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, 4, ambos estudios fueron positivos, 1 mediante hemocultivo y 4 fueron aislamientos en líquido pleurales. De estos se identificaron 3 serotipos 3 y un serotipo 9N. En la figura de abajo muestra que en el 2020 únicamente hubo un egreso por empiema neumocóxico. Con respecto al tratamiento antibiótico inicial, el 38,7% iniciaron con ceftriaxona, el 29,1% además asociaron vancomicina y en el 32,2% ampicilina. Un paciente recibió tratamiento con sospecha de Mycobacterium tuberculosis. Con respecto a los días de internación, hubo un promedio de 21 días con un rango de 1 a 65, 15 pacientes, es decir, el 48,3%, requirió ingreso a unidad de cuidados intermedios y durante el periodo estudiado falleció un niño. Con respecto al tratamiento quirúrgico realizado, 27 de los 31 empiemas recibieron drenaje como tratamiento inicial. El 58,6% recibieron fibrinolíticos. 40%, es decir, 6 de ellos recibieron 2 dosis. 33,3%, 3 dosis y un 20%, una única dosis. 6 pacientes requirieron videotoracoscopía. 2 pacientes, toracotomía. Y en 3 casos requirieron un segundo drenaje. Así que las conclusiones del trabajo fueron que las hospitalizaciones por empiema pleural disminuyeron significativamente en el 2020, que el Streptococcus pneumoniae continúa siendo el agente más frecuente, el serotipo 3 el más aislado, y que no se identificaron empiemas por Staphylococcus aureus. Los betalactámicos son los antibióticos más indicados como tratamiento empírico inicial. La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y la identificación de antígenos en partículas de látex han permitido identificar la etiología en el 80% de los empiemas. Y el tratamiento con fibrinolíticos intrapleurales se realizó en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Realmente es un trabajo muy importante en donde, como siempre, la importancia de la identificación y mostrar los resultados que coinciden un poco también con los que se mostraron previamente cuando hablamos de neumonía, ¿no? En la comparación. Así que bueno, felicitarlos porque es un trabajo muy extenso con una cantidad importante de datos y muy bien evidenciados y mostrados. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora continuamos con el trabajo Caracterización de los menores de 15 años con solicitud de PCR para SARS-CoV-2 en un prestador integral de salud del interior del país, factores asociados a la positividad de la prueba. Lo va a presentar la doctora Gabriela Maya López y son coautores Karina Fernández Bercelo, María Rita de Wally Olivera y Anabela Santoro Ferrero. El prestador es CRAMI y AMPP. Bueno, buenos días. Vamos a presentar el trabajo que hicimos el equipo en CRAMI. CRAMI es un prestador de salud integral del interior del país, está localizado en Canelones y tiene su sede principal en la ciudad de Las Piedras.
A modo de introducción, la infección por SARS-CoV-2 sabemos que representa un porcentaje menor en la incidencia global de las infecciones por este virus, que además la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, la PCR para SARS-CoV-2, es considerada el estándar de referencia y tiene niveles de sensibilidad y especificidad que son superiores a otras técnicas. Caracterizar los factores de riesgo que se asocian a la infección por SARS-CoV-2 tanto en niños como en adolescentes, creemos que va a poder contribuir a la salud pública en adecuar protocolos de testeo y de aislamiento y de esta manera reducir la transmisión en este nuevo contexto que tenemos mayor evidencia científica y acceso a vacunas. Los objetivos del trabajo son describir las características de los pacientes menores de 15 años en los que se realizó PCR para SARS-CoV-2 en CRAMI entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de abril del 2021, analizar los posibles factores asociados a la positividad de la prueba y describir las características de los casos con PCR positiva. En cuanto a la metodología, es un estudio observacional, prospectivo, de una cohorte de menores de 15 años en los que se realizó la solicitud de PCR para SARS-CoV-2 en el periodo analizado y que lo que hicimos es, a partir de la solicitud ingresaban al trabajo, se elaboró un protocolo de seguimiento que se hizo a nivel institucional, luego de que se convocó a un equipo de pediatras que iban a trabajar en el seguimiento de estos pacientes y hubo una adecuación además en todo lo que es la historia clínica electrónica y además un formulario que se hizo específico para el seguimiento de ellos. En ese protocolo se relevaron datos patronímicos, causa de solicitud de la PCR, características del contacto, resultado de la PCR y el umbral de ciclo, el CT, las manifestaciones clínicas y la evolución. Lo que analizamos posteriormente, el trabajo es prospectivo y además hicimos un análisis retrospectivo de tipo caso control no pareado a partir de la base de datos que la pedimos anonimizada y calculamos frecuencias absolutas, porcentajes y los ORs con su intervalo de confianza. De los resultados. En el periodo de estudio, en CRAMI se solicitaron 15.597 PCRs para SARS-CoV-2. De estas, 2.361 fueron solicitadas a menores de 15 años. Esto corresponde al 15% total de las PCRs de la institución. Esto es un dato que se mantiene, más o menos el 15% de los menores son los que se estudian en comparación con el porcentaje global de todos los grupos etarios. Tuvimos una variabilidad mensual de este pedido que rondó del 2,5% en julio del 2020 y siendo el pico máximo de solicitud de PCRs en marzo del 2021, que correspondió al 21% del total de PCRs institucionales. De estas 2.361 PCR, 346 fueron positivas, entonces nos determina un porcentaje de positividad durante todo el periodo de 14,7%. Esto también es similar a lo que ocurre en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Y también la variabilidad se mostró siendo del 5,6% el porcentaje de positividad en diciembre al 27% en abril del 2021, teniendo el primer caso positivo en noviembre del 2020, que justamente coincide con la ola de SARS-CoV-2 en nuestro país. En cuanto a la distribución por edad y sexo, en la primera columna les vamos a mostrar todas las PCRs, en donde el promedio de edad de solicitud fue 8,6 años, con un rango entre 7 días y 14 años y 11 meses, y no hubo predominancia de sexo, 49 y 51% respectivamente para el femenino y masculino. Del análisis retrospectivo que les contábamos de casos control, donde los casos son las PCRs positivas y los controles las PCRs negativos, vemos que no hay diferencias tanto en el promedio de edad como en la distribución por sexo. El valor de P en esta situación no fue significativo. En relación a las causas de solicitud de la PCR, la primera gráfica que les vamos a mostrar, el 14,2% estuvo solicitada por síntomas sugestivos de infección por SARS-CoV-2, de acuerdo a la definición de caso sospechoso, pero que no tenían una noción de contacto con un caso confirmado. En el 7% de los casos, la solicitud fue previo al ingreso hospitalario, ya sea de urgencia o de coordinación. Recuerden que por protocolo del Ministerio de Salud Pública, los ingresos hospitalarios deben de tener una PCR negativa previa y el 7,3% de todas las solicitudes de PCR fue por esta causa. Y el grueso de la solicitud fue por contacto con un caso confirmado en el 78,5% de los casos. Y si desglosamos este contacto, podemos ver que el mismo fue domiciliario en el 47%, institucional, o sea, en centros educativos, escolares, recreativos o deportivos, en el 33% de los casos, y extradomiciliario en el 19%.
resumiendo las características, porque ya me mostraron el papelito, así que perdón, voy a acelerar. Lo que acá quisimos ver fueron las características de acuerdo a los grupos que consideramos que podían estar asociados con la positividad de la prueba. Y en esto era la indicación de la PCR, el lugar en donde había sido el contacto, la edad del caso confirmado y en el caso de los contactos institucionales dividimos precisamente si esto correspondía a un adulto, o sea que fuera el maestro, el profesor, un auxiliar de servicio, o si correspondía a un compañero de clase menor de 15 años. ¿Qué vimos? Que hubo asociación estadística en todas las categorías y acá estaba la asociación. Quiero que miren también los valores de la P, son muy grandes, excepto en el último caso y ahora vamos a ver un poquito por qué. El contacto con caso confirmado tiene una asociación estadística con la positividad de la prueba muy elevado. Tiene un OR por encima de 5, o sea, 5 veces más riesgo de dar tu PCR positiva si estuviste en contacto con un caso confirmado intradomiciliario. El lugar del contacto, y por eso ya les agregué el intradomiciliario, es porque el domicilio tiene un OR de 5,2, o sea que si juntamos ambas características, aumenta aún más el riesgo de que esa persona en contacto con un caso confirmado intradomiciliario y mayor de 15 años es el factor de mayor riesgo de que su PCR sea positiva. Y el análisis específico que hicimos con los casos, los contactos institucionales, vemos que también tenemos asociación con la positividad de la PCR si el caso índice era mayor de 15 años, pero con un OR mucho menor que esos, mucho menor que los anteriores y con una P de 0,029. Significativa, pero no con los valores que mostraban las otras categorías. Y cuando vamos al análisis directamente de los OR, acá es un dato importante ver que todo lo que habíamos puesto, el contacto con caso confirmado, el intradomiciliario y la edad del contacto tienen unos ORs muy elevados y con cortos intervalos de confianza, o sea que eso tiene mucho valor estadístico. Sin embargo, cuando nos íbamos a los contactos institucionales, que teníamos una P significativa, vemos que si bien el OR es mayor de 2, su intervalo de confianza pasa por el 1. Y esa es la explicación de lo difícil de ver la asociación justamente con esa categoría. Y bien breve, porque los casos con PCR positiva fueron analizados en nuestra propia institución en un estudio aparte, sí queríamos ver que de los 346 que dieron positivos, no tuvimos asociación entre sintomáticos o asintomáticos, excepto en el sexo, que predominó levemente en el femenino. Las edades, no tuvimos mayor proporción de sintomáticos y asintomáticos de acuerdo a los rangos etarios y tampoco tuvimos mucha diferencia de acuerdo a la sintomatología en el valor promedio de CT ni del rango. Y no tuvimos internaciones ni fallecidos. Como conclusiones, entonces, el testeo de niños y adolescentes en busca de COVID-19 continúa siendo una estrategia válida cuando existen síntomas sugestivos o contacto con un caso confirmado. En este estudio, los niños con antecedentes de contacto estrecho con un conviviente positivo y mayor de 15 años mostraron mayor proporción de resultados positivos y en el caso de los contactos en el ámbito escolar, tienen sí mayor probabilidad de infectarse, pero sobre todo cuando el caso índice es mayor de 15 años. Lo leí al revés, igual, no importa. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, felicitarlos de nuevo por la vigilancia epidemiológica que hacen cada uno en su lugar de trabajo, que eso está muy bueno para poder ver en los lugares de trabajo de cada uno qué es lo que está pasando. Los datos que ustedes presentan son datos que también se equiparan a los que los otros compañeros en otros lugares y a lo que ha pasado en el país, ¿no? Con mayor frecuencia a nivel de los escolares y en los adolescentes. De vuelta con lo que había presentado el doctor Mauvecin, de que no tiene un valor predictivo el CT, que eso también me parece que está bueno y es importante destacar de las cosas que nos han pasado en los niños. Muchas gracias. Gracias. Yo quería también, no sé si se escucha, quería hacer una apreciación con respecto al trabajo porque realmente estuvo muy bien presentado y el análisis que se hizo de los datos también fue impecable y sobre todo también algo que venimos diciendo es la importancia de uniformizar los protocolos de seguimiento en estos pacientes que nos va a permitir identificar más grupos de riesgo en otras circunstancias. Así que la verdad que lo felicito. Muchas gracias.
Bueno, seguimos con caracterización de una serie de niños con infección por SARS-CoV-2 asistidos en un prestador integral de salud en el interior del país. Presenta Karina Fernández y de los autores Gabriela Maya, María Rita de Ahuel, Anabela Santoro. Hola, buen día. Mi nombre es Karina Fernández. También integro parte del equipo del seguimiento de COVID en un prestador de salud del interior de Encrami Las Piedras con la doctora Maya. Y el trabajo consta también de estos niños, ¿tá? Es la caracterización de una serie de niños con infección por SARS-CoV-2 asistidos en Encrami Las Piedras. A modo de introducción, diferentes publicaciones hasta la fecha describen una menor prevalencia y gravedad de la infección por SARS-CoV-2 en niños y la mayoría reconoce siempre como caso índice siempre un adulto convivente. Este estudio lo que pretende es aportar información sobre las características de la infección por COVID-19 en niños. El objetivo fue describir las características clínicas y la dinámica de transmisión en los menores de 15 años con infección por COVID-19 ya confirmada en Encrami Las Piedras, y el periodo fue desde abril del 2020 a abril del 2021. A su vez también analizar la asociación con los valores de CT de la PCR para SARS-CoV-2. Con respecto a la metodología, se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, en menores de 15 años, con infección por COVID-2 confirmada por PCR en Encrami Las Piedras durante el periodo que recién les describí. Se recabaron datos patronímicos, como recién dijo Gabriela, con esa ficha que se instrumentó de acuerdo al protocolo del MSP, motivo de solicitud de PCR, características del contacto, el resultado de la PCR y de la CT, la clínica y la evolución. Se calcularon los porcentajes como medidas de asociación, se utilizó el chi cuadrado. En cuanto a los resultados, los datos se hicieron 15.597 PCRs, de las cuales 2.361 fueron realizadas en niños y adolescentes menores de 15 años, que correspondía a un 15%. De esos dieron positivas 346 niños. El primer caso fue reportado en noviembre del 2020, que fue cuando la primera ola, con un promedio de edad entre 8,6 años, entre un mes y 14 años. Los varones constituyen un 50,6%. El motivo de solicitud de la misma fue un 94%, que corresponde a 325 niños, fueron por contacto con un caso positivo, el 5,5% por síntomas sin noción de contacto y 0,3% que correspondió a un caso fue previo al ingreso hospitalario, que fue por una coordinación que ingresaba para prequirúrgico. La edad del caso índice, el 91%, era mayor de 15 años, un 5,5% fue en menores de 15 años y un 3,5% no se obtuvieron datos. Las características del caso índice, en el 77% de casos, el caso positivo era un familiar convivente con el niño, el 14,7% era un no convivente que podía corresponder al ámbito familiar, pero que no convivía con el niño, y un 6,2% el contacto fue por instituciones educativas, deportivas o sociales. Con respecto a la clínica, la gran mayoría, acá tenemos la curva, que el 53% presentaron más que nada síntomas al inicio o la fueron instalando durante la evolución. Más frecuentemente fue en niñas que en varones, con una diferencia estadísticamente significativa con un P de 0,036, no encontrándose asociación con la edad de los pacientes. El valor promedio de la CT de la PCR fue de 27, con un rango entre 16,8 y un 37,3, no encontrándose diferencias estadísticas entre los valores promedios de CT en los pacientes sintomáticos y asintomáticos. Ningún paciente requirió ingreso hospitalario, no hubo ningún fallecido y se reportó solo un niño con un caso de un síndrome inflamatorio multisistémico que tuvo una excelente evolución. Como los resultados, con respecto a las conclusiones, los hallazgos coinciden con los reportes internacionales. Los niños enferman menos por COVID-19 que los adultos, son formas leves o la gran mayoría podrían ser asintomáticos. La mayoría contraen la enfermedad dentro del hogar, siendo muy bajo el contagio en los centros educativos, deportivos o sociales. Y que los valores de CT no mostraron diferencia significativa entre casos sintomáticos o asintomáticos, lo que concuerda con las recomendaciones internacionales respecto de no informar la CT, dada su escasa correlación con la clínica y con la evolución de la enfermedad, por lo menos en niños. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente es un trabajo complementario al anterior y que está muy, muy bien. Y que, bueno, nuevamente el valor de la CT, como ha sido mostrado en otros trabajos y que también con la literatura internacional, no coincide con considerarlo forma más grave o menos grave o más expresiva de la presentación. Entonces, en definitiva, muchas gracias y como dijimos en la mesa anterior, la importancia de repente de que esto sea el punto de partida de trabajos multicéntricos que nos permitan juntar los datos nacionales para reforzar la evidencia. Muchas gracias. Bueno, presentamos ahora epidemiología y características clínicas de los niños hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 en un centro de tercer nivel público de Uruguay. El trabajo lo va a presentar la doctora Loren Cuello y son coautores Cecilia Barbosa, María Sandín, Gustavo Giaqueto y María de Izaguirre del Hospital de las Fuerzas Armadas. Hola, buenos días. Mi nombre es Loren Cuello, soy residente de segundo año del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y hoy el trabajo que traemos se llama, como ya dijo la doctora, epidemiología y características clínicas de los niños hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 en un centro de tercer nivel público de Uruguay. Como introducción, como ya sabemos, en Uruguay los primeros casos de COVID-19 surgieron en marzo del año 2020, según datos del Ministerio de Salud Pública. En el pico de máxima incidencia, los menores de 15 años representaron aproximadamente el 12% del total de casos en el país. La mayoría cursaron formas asintomáticas o leves y el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado a SARS-CoV-2, más conocido como el SIMPET, es la complicación más grave. Bueno, como objetivo es describir las características epidemiológicas y clínicas de los menores de 15 años hospitalizados con infección por SARS-CoV-2 en un centro de tercer nivel público entre el periodo comprendido entre el 13 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2021. De los materiales y métodos, el estudio fue un estudio descriptivo, retrospectivo, en los menores de 15 años que estuvieron hospitalizados, ya fueran cuidados moderados e intensivos con infección por SARS-CoV-2, confirmada ya fuera por PCR, test de antígeno o serología. Las variables fueron edad, sexo, procedencia, nexo epidemiológico, comorbilidades, manifestaciones clínicas y evolución. Y para definir severidad y SIMPET se utilizaron los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en cuanto a los resultados, nuestro N va a estar en realidad basado en 14, que fueron 14 los niños que tuvimos en un total ingresados con infección por SARS-CoV-2 en ese periodo. Y algo que les quería contar o quería destacar es que en nuestro hospital los usuarios de 0 a 14 años son un total de 19.986 pacientes. De los ingresos que tuvimos en el periodo de marzo del 2020 al 30 de junio del 2021, tuvimos un total de ingresos de 423 pacientes, de los cuales 14 fueron positivos para SARS-CoV-2. En cuanto a los pacientes ambulatorios que cursaron la enfermedad, tuvimos de lo que fue el año 2020, de abril, desde que se declaró la pandemia, hasta diciembre, 48 casos positivos, y lo que fue el año 2021, de enero hasta junio, 680 pacientes positivos. Bueno, de los resultados, en realidad, de nuestros pacientes que ingresaron, tuvimos 8 pacientes que fueron del sexo masculino y 6 pacientes que fueron del sexo femenino. En cuanto a los métodos diagnósticos, predominó el test por PCR, donde 12 fueron diagnosticados, 12 pacientes tuvieron el diagnóstico por PCR, un paciente tuvo el diagnóstico por serología y un paciente con el test de antígenos.
De la distribución por edad, lo que hicimos fueron dividimos en rangos, y donde más predominaron las edades de los pacientes que fueron positivos fueron entre 1 a 11 años, ¿tá? Que tuvimos ahí 11 pacientes entre 1 y 11 años. En cuanto al nexo epidemiológico, la mitad de los pacientes, o sea, 7 pacientes tenían nexo epidemiológico intrafamiliar. 6 pacientes referían no tener noción de contacto, y un paciente tenía noción de contacto extrafamiliar y como más alejado a la enfermedad. En cuanto a la distribución de casos según las comorbilidades, de nuestros 14 pacientes, 5 pacientes tenían comorbilidades, de las cuales 2 presentaban obesidad, un paciente presentaba la enfermedad de Dravet, una paciente tenía una enfermedad de Crohn asociado a una hepatitis autoinmune y asma, y una paciente presentaba una encefalopatía crónica no progresiva. En cuanto a los síntomas, tuvimos 10 pacientes que fueron asintomáticos y 4 pacientes que se presentaron con síntomas. En realidad, los pacientes que fueron asintomáticos tuvieron el diagnóstico por screening, porque en realidad el ingreso fue por otra causa, y como en el hospital los pacientes que ingresan por protocolo les tenemos que hacer el test de PCR, bueno, el test pues fue positivo. En cuanto a la distribución según los diagnósticos de los pacientes que cursaron la enfermedad, tuvimos 2 pacientes que cursaron con neumonía, un paciente presentó una neumonía moderada y un paciente grave, y que tuvieron una buena evolución, un paciente que presentó un SIMPED, que también presentó una buena evolución, y él le hicimos el diagnóstico por serología, porque había tenido una PCR negativa, y un paciente presentó una falla multiorgánica con un estatus de mal epiléptico, que este paciente falleció, ¿tá? Y en realidad el diagnóstico de él fue con un test de antígeno. Bueno, en cuanto a las conclusiones, las hospitalizaciones por COVID-19 fueron poco frecuentes, la mayoría presentaron un nexo epidemiológico y cursaron formas asintomáticas o leves, y las formas moderadas y graves se observaron en niños con comorbilidades. El único fallecido fue un niño con enfermedad neurológica, que fue el paciente que les dije que tenía la enfermedad de Dravet. Se observó un paciente con SIMPED que evolucionó sin complicaciones. De destacar que este paciente, la comorbilidad que presentaba era que era un paciente obeso. Y bueno, destacamos la importancia de realizar estudios multicéntricos que incluyan un mayor número de pacientes y que permitan conocer mejor las características de la enfermedad en la edad pediátrica. Gracias. Bueno, Loren, está muy lindo el trabajo de ustedes, que caracteriza a la población de los niños internados, de los hospitalizados por SARS-CoV-2. Sin dudas que hay que apostar a ese estudio multicéntrico, tanto desde lo hospitalario como también de lo ambulatorio, para poder aprender y seguir viendo cuáles fueron las características del SARS-CoV-2 en nuestros niños. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el trabajo que se titula Enfermedades invasoras por estreptococos piógenes, caracterización clínico-molecular de cepas aisladas 2014-2020. Lo presenta la doctora Liliana Cedrés, y sus otros coautores son Gabriela García, Alejandra Bomero, Soledad Pandolfo, Carlos Zunino, Inés Mota, Gabriela Algorta y la doctora Catalina Pires. Hola, buenos días. Bueno, como todos saben, el estreptococo piógenes es causa de enfermedades leves en los niños y hasta enfermedades invasivas que tienen especial morbilidad y mortalidad. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue analizar las características clínicas y
y epidemiológicas de los niños hospitalizados con enfermedades invasivas por estreptococo beta hemolítico del grupo A en un centro de referencia de Uruguay, en el centro público, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2020. Y además estudiar los factores de virulencia asociados. Este estudio es un estudio descriptivo y retrospectivo que las fuentes de datos fueron la base de datos del Laboratorio de Microbiología de dicho centro a partir de los aislamientos en sitios estériles de Streptococcus pyogenes. Se analizaron las historias clínicas en forma retrospectiva de estos pacientes. Se incluyeron los casos en los que se aisló Streptococcus pyogenes de sitios normalmente estériles durante el periodo de estudio, como son las recomendaciones internacionales. Y los pacientes que se excluyeron fueron los que no tuvimos acceso a la historia clínica. Se tipificaron por secuenciación del gen M, que es la recomendación del CDC para la tipificación de este microorganismo, y se obtuvieron además perfiles cromosómicos por digestión del ADN con la enzima de restricción SMAL. Además, se estudió la presencia y la ausencia de 3 genes que codifican los factores de virulencia, que fueron SPB, las exotoxinas SPA, SPC y también SSA. Estas 3 formas de estudiar al microorganismo son distintas formas de tipificación, siendo la estándar, digamos, la tipificación secuenciación del gen M, que es se hace la secuenciación génica de una parte, la región 5' que codifica la proteína M, que es un importante y el determinante factor de virulencia del Streptococcus pyogenes. Bueno, entonces, tuvimos un N de 23 pacientes que tenían enfermedades invasivas por este germen. Es importante mencionarles que hay un estudio previo desde el 2005 al 2013 en el mismo centro hospitalario y que este estudio pretende ser de alguna forma la extensión en el tiempo de estos pacientes y ver cómo se manifestaron. Bueno, de ese N de 23 pacientes, un paciente se excluyó porque no tuvimos acceso a la historia clínica. Entonces nos quedamos con un N de 22 pacientes, que es el que voy a analizar. Estos pacientes se presentaron, 11 de ellos, el 50%, con infecciones osteoarticulares, 6 de ellos con infecciones pleuropulmonares, 4 de ellos en forma de abscesos no cutáneos, que se definen como la acumulación de pus en tejidos profundos, y 1 de ellos como un shock séptico. La mediana de la edad fue de 44 meses en general, pero después lo analizamos en cada grupo etario, siendo en el grupo de menor mediana de edad el de infecciones pleuropulmonares, que fue de 13 meses, y el caso del shock séptico tenía 6 meses. La distribución por sexo, teníamos mayoría del sexo masculino, fueron 16 varones con enfermedades invasivas. La mayoría de los niños fueron sanos, y en cuanto a los factores predisponentes, el mayor factor predisponente que se encontró fue en el grupo de infecciones osteoarticulares, que si ven hay 10 que tuvieron factores predisponentes, que en 6 de ellos fueron traumatismos, que es un factor predisponente ya conocido para las infecciones osteoarticulares en general, pero también para esta infección. No tuvimos ningún paciente que tuviera como factor predisponente la varicela, que es un factor predisponente importante, reconocido, y que sabemos que tenemos inmunización para este germen en nuestro país. Bueno, en cuanto a los parámetros de laboratorio de tratamiento y la media de internación, vemos que tuvieron un rango muy variable de leucocitosis en todos los grupos, van desde 3.500 leucocitos hasta 72.700 en el máximo, que fue en infecciones pleuropulmonares.
En cuanto a la proteína C reactiva, quiero destacar que la media fue un valor elevado, viendo que en los distintos grupos es casi todos mayor a 100 de PCR, si bien el rango también varía y eso es importante. Sobre todo, la mayor variabilidad la vemos en el grupo de infecciones osteoarticulares, donde la PCR fue de 0,7 a 338. Y en este grupo también coincidió, si bien no está en esta tabla, porque era un resumen de los resultados, que 3 de las infecciones fueron en apirexia, se presentaron inicialmente en apirexia, en el resto de las infecciones fueron infecciones con fiebre. Y el rango de PCR en las infecciones pleuropulmonares fue de 164 a 413. La procalcitonina también vemos una variación bastante importante con la media más alta en las infecciones pleuropulmonares. Requirieron tratamiento quirúrgico 20 de los pacientes, el 90% de los casos de infecciones osteoarticulares, el 83% de las infecciones pleuropulmonares que requirieron drenaje de tórax, el 100% de los abscesos no cutáneos que se realizó drenaje quirúrgico, y esa muestra es del drenaje quirúrgico que se realizó, eso es importante destacarlo, y en el paciente de shock séptico que se realizó una laparotomía exploradora. En cuanto a los días de hospitalización, la media más alta fue en las infecciones pleuropulmonares, y lo mismo en cuanto al porcentaje de hospitalización en CTI, que el 83% de los niños con infecciones pleuropulmonares tuvieron hospitalización en CTI. En cuanto al ¿dónde se aislaron las muestras? Bueno, en 5 de los casos se aislaron en sangre, algunos en sangre y también compartían en otro sitio, por ejemplo, sangre hueso y líquido articular, sangre y material purulento de absceso, que en 5 de los casos se aisló en líquido articular, en 6 de los casos en líquido pleural, y bueno, y en hueso, como les decía, solamente en 2 casos se aisló aisladamente en la punción ósea, y en los otros casos se compartía con otros sitios estériles. Y en cuanto a las cepas tipificadas, se lograron tipificar 13 cepas de las 23 que se aislaron, las 22 que se analizaron, pero las 23 que se aislaron, 13 cepas se lograron tipificar, y de las cuales 5 fueron tipo M1. Y después tuvimos un caso de cada uno de M6, M11, 12, 22, 28, 81 y 87. Y acá les muestro la caracterización de las cepas por el ADN cromosómico digerido en campos pulsados, como les explicaba, que es una forma de caracterizar a estas cepas, y en cada uno de los carriles muestra alguna de estas 13 muestras analizadas, excepto en el carril, en el 1, en el 9 y en el 16, que se usa una cepa estándar para comparar el resto de las cepas, que la cepa de referencia, que es un neumococo R6, se llama. Bueno, entonces, en cuanto a la discusión, nosotros, disculpen que no aparecía este dato en los resultados en la diapo, pero analizamos el número de ingresos con respecto a los ingresos totales del hospital en ese periodo. En el periodo previo que se analizó en el mismo centro hospitalario fue de 4,6 por cada 10.000 admisiones, y en este periodo fue de 3,98 cada 10.000 admisiones. Entonces no se registró un aumento del número de casos. La media de edad, lo que vimos es que fue menor en el caso de las infecciones pleuropulmonares, como yo lo destacaba cuando mostré la tabla, y coincidió con la mayor gravedad clínica de la serie. ¿Por qué lo digo? Porque tuvimos el mayor número, el mayor porcentaje de días de hospitalización, el mayor porcentaje de ingresos a CTI, y además hubo un caso que fue fatal, que la niña fue fallecida, que fue de infección pleuropulmonar. Esa niña tenía 6 meses y la cepa aislada fue M12. No se registraron casos de síndrome de shock tóxico ni de fascitis necrotizante, que son los casos vinculados con mayor mortalidad y que también se vinculan mucho a complicaciones de la varicela, que, como decíamos, no se registró como predisponente. El predisponente más frecuente, como les comentaba, fue el traumatismo previo,
Y el tipo M1 suele reportarse en la mayor parte de las series como el más frecuente, que fue igual en nuestra serie, si bien es una serie pequeña, sí, 5 de los 13 casos que tipificamos fue en M1. Después se registraron 2 tipos M que no había registro previo en el Laboratorio de Salud Pública, que fueron el M81 y el M28. Y el M12, que fue el caso letal, está descrita como causante de enfermedad invasiva sin una especial virulencia. O sea que, bueno, habría que analizar un poquito más por qué se dio así. Tenía otros factores de riesgo la niña conocidos como ser una lactante menor de 2 años. ¿Qué desafíos se nos proponen hacia adelante? Bueno, contar con una base de datos que sea con un N más importante, que bueno, eso lo va a llevar a lo largo del tiempo por la frecuencia baja de esta enfermedad, pero que nos permita correlacionar la clínica con lo molecular, y para ello se hace necesario una vigilancia epidemiológica que se realice en todos los centros para poder saber con qué cepas están circulando y cuáles están causando enfermedad invasiva y detectar precozmente si existe algún cambio en el comportamiento de este germen. El desarrollo de vacunas, que como sabemos mundialmente hay vacunas que están en desarrollo, tanto basadas en proteína M como no basadas en proteína M y basadas en otros factores de virulencia, que bueno, las bases de datos regionales y locales permiten conocer un poco más de cómo se está comportando este germen. Y el otro desafío es si es necesario una profilaxis secundaria a partir de los casos de enfermedad invasiva, ya que algunos autores plantean que en casos de que algún niño que la presente en el hogar, podría tener que erradicarse los portadores que convivan con ese niño, pero ese punto no está claro y bueno, es algo como para seguir analizando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una importante comunicación de los resultados a lo largo de 6 años, como tú bien dices, de una que nos permite ver el comportamiento, ¿no?, del Streptopiógenes cuando es agente de enfermedades invasoras, que si bien es poco frecuente, los datos que nos proporcionan son de gran importancia, incluso las conclusiones a las que arriban. Resaltar la identificación en los grupos etarios, que también es importante, y la relación con los parámetros de actividad infecciosa, y además la importancia de la serotipificación, ¿no?, para caracterizar clínica y en forma molecular al paciente, y que les va a permitir obviamente esos desafíos que tú te planteas y que me parece que son tan interesantes y tan importantes como un tema de salud. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces ahora con el trabajo Infección por SARS-CoV-2, COVID-19, seguimiento de casos y contactos de niños y adolescentes asistidos en un prestador de salud. Va a ser presentado por la doctora Jimena Álvarez y son coautores Sandra Gómez, Rosana Sismondi, Jorge Sosa y Mónica Pujadas, de la Mutualista Hospital Evangélico y con participación de la Facultad de Medicina. Hola, buenos días. El trabajo que realizamos es infección por SARS-CoV-2, COVID-19, seguimiento de casos y contactos de niños y adolescentes asistidos en un prestador de salud, que en este caso fue en el Hospital Evangélico. En cuanto a la introducción, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19 en marzo del 2020, reportándose casos en nuestro país desde el 13 de marzo. Si bien en la edad pediátrica los síntomas son más leves, pueden darse casos severos y se describen síndromes específicos, como es el síndrome multisistémico, y de acuerdo a los protocolos que fueron realizándose por el Ministerio de Salud Pública, se implementó el diagnóstico y el seguimiento clínico
telefónico de los niños y adolescentes, así como también consultas domiciliarias coordinadas de acuerdo sobre todo a los factores de riesgo que tenían los pacientes y a los síntomas que presentaban. El objetivo era describir las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los niños y de los adolescentes asistidos en el Hospital Evangélico en el periodo que fue entre el 15 de diciembre del 2020 hasta el 30 de junio del 2021. Fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Incluimos a los pacientes de 0 a 14 años con diagnóstico o con sospecha de infección por SARS-CoV-2, COVID-19, en el periodo considerado según las definiciones del Ministerio de Salud Pública. Las variables que utilizamos fueron la edad, el sexo, los resultados de test diagnósticos, la forma de presentación clínica, el seguimiento y la evolución. La base de datos estuvo en historia clínicas y en laboratorio. El análisis estadístico lo vimos según la distribución de las frecuencias y las medidas de resumen. Las consideraciones éticas es que se garantizó la privacidad y el anonimato de todas las personas que fueron involucradas en el estudio. De los resultados que obtuvimos, de los 1.907 que fueron los pacientes total estudiados, ya sean por PCR o por test de antígeno, 705 de esos estudios realizados fueron positivos, ya sea por cualquiera de las dos técnicas que se utilizó, lo que fue es un 36%. De acuerdo en realidad al sexo, no hubo mucha diferencia, tiene un predominio muy leve sobre el sexo masculino, con 365 casos y 340 femeninos. La edad, que en realidad la dividimos de 0 a 2 años, de 3 a 5, de 6 a 10 y de 11 a 14. En todas predominó el sexo masculino y predominó entre los niños de 6 a 10 años. Tuvimos un leve predominio de los sintomáticos, que fueron 369 niños, que es el 52%, y asintomáticos, que fueron el 48%. De acuerdo a los síntomas que vimos, los que prevalecieron fueron la fiebre, la rinorrea, la tos y la cefalea y la odinofagia. Otros síntomas que fueron menores, la diarrea, las náuseas y los vómitos, mialgias, anosmia, artromialgias y otros como dolor abdominal, disfonía, erupción cutánea, que fueron los mínimos. Bueno, y de acuerdo a todo esto, las conclusiones que pudimos sacar fue que a través del seguimiento telefónico y la consulta domiciliaria se pudo asistir en forma adecuada los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en la institución. Hubo un leve predominio de los sintomáticos con el 52%, siendo el 48% asintomáticos. Y dentro de los sintomáticos predominaron los síntomas leves. Los síntomas más frecuentes fueron la fiebre, la rinorrea y la tos. Predominó además en el sexo masculino, también muy leve, y en la franja etaria entre 6 y 10 años. En cuanto a la gravedad, solo 2 pacientes ingresaron a CTI, que los 2 pacientes fueron por un síndrome multisistémico inflamatorio, los 2 con una buena evolución, no hubo ningún fallecido. En cuanto al origen del contagio, se determinó que en un 90% hubo un contacto intradomiciliario, un 9% fueron en el centro de salud o en la educación y un 1% fue los únicos que no tenían noción de contacto.